Hola a todos, este video se titula Deja de ser junior y cómo escalar en tu empresa, ¿cierto? Hemos visto en general siempre como que se pide como de experiencia para cualquier puesto de experiencia unos 3 años, pero es súper complejo llegar a esa cantidad, ¿cierto? Cuando estás migrando de una carrera a otra o cuando tú estás diseño gráfico y quieres pasar a trabajar en experiencia de usuario, en general pide esa cantidad de tiempo, eh, pero hay estrategias, ¿cierto?, para poder demostrar que tienes ciertos conocimientos para poder postular. Lo que yo hago generalmente cuando postulo algún trabajo es decir que todo lo que hago, todos los conocimientos que poseo, en las cosas que he trabajado dentro de un trabajo y fuera de mi trabajo, ¿cierto? Los conocimientos que he adquirido. Y es súper importante recalcar y resaltar estos elementos, ¿ya? Estos skills, por así decirlo. Y eso ha sido una técnica que he ocupado en mi experiencia y la verdad que funciona bastante bien. Eh, Nunca decir algo que no sabes, ¿cierto? Es súper importante nunca mentir, nunca decir, ah, no, sí sé esto, siendo que nunca lo escuchaste, sino ser súper, súper sincero al momento cuando te preguntan algo en alguna entrevista, decir, no lo sé, lo puedo aprender, o sí lo he escuchado, pero técnicamente no sé lo que significa, ¿ya? Pero hay un elemento súper importante que se lo voy a comentar enseguida, que es fundamental para elevar tu carrera, pasar de junior a junior advanced o semi-senior, ¿cierto? O senior. Y les voy a explicar al menos cómo yo lo hice, cómo fue mi experiencia. Y les voy a contar un poquito sobre cómo pasó esto, ¿ya? Así que tranquilo que porque puedes dejar de ser junior en muy poco tiempo. Esta ha sido como mi carrera a grandes rasgos, ¿ya? Para comentarles solamente, yo no pasé por la universidad, simplemente salí del colegio, era muy curioso, me gustaba mucho la electrónica. En ese tiempo, no sé, hice programación con robots de Legos, por ejemplo, muy orientado a, a cosas de ese estilo, pensado en la robótica. Y un amigo un día me presentó hojas de estilo, CSS. Y dije, ¿qué es esto? Yo en ese tiempo diseñaba con Flash MX, hace mucho, mucho tiempo, ni me acuerdo en qué año, creo que en el 2000 por ahí, y fue como, wow, o sea, puedo elegir un color, lo puedo repetir y puedo cambiar ese color base, ¿cierto? Y toda mi hoja de estilo se va a cambiar. Para mí fue como abrir un mundo de posibilidades y empecé a estudiar sobre hoja de estilo CSS en ese tiempo junto con HTML, ¿cierto? Y en base a eso empecé a hacer para mí propio, ¿cierto? Para mi propia experiencia, sitios web, eh, que ni me acuerdo lo que hacían, no vendían nada, solamente lo hice pensando en aprender, en estudiar y aplicarlo enseguida, ¿ya? Empecé a trabajar en una empresa, bueno, justamente acá no estaba esa empresa, estaba como por acá yo creo, y hacía diseño web, los diseñaba yo y los implementaba. Trabajé alrededor de 2 años ahí, de los 17 que empecé a trabajar, ¿cierto? Hasta los 19 por ahí. Y luego me vine a Santiago y tuve un par de entrevistas y me contrató una agencia digital en ese momento que se llamaba Mitocondria y ahí tuve el puesto de diseñador web. Era un equipo muy pequeñito y lo que hacíamos básicamente era hacer marketing digital. Una empresa necesitaba hacer marketing digital y nosotros le vendíamos un fee mensual donde nos hacíamos cargo de sus redes sociales, de su sitio web, y así comenzó un poco mi carrera. Creo que estuve ahí alrededor de 1 o 2 años. Paralelamente empecé a estudiar en INACAP una carrera que se llamaba Diseño y Programación Multimedia. En verdad no me ayudó mucho porque ya tenía esos conocimientos eh, por lo que había aprendido de forma autodidacta sobre desarrollo web. Sí me sirvió ramos de psicología de color, publicidad, elementos más bases del diseño que lo puedo aplicar, bueno, y que lo sigo aplicando, ¿cierto? Hasta entonces. Así que fue como
un poco errado, pero fue una carrera de 2 años técnico, y luego estudié otras cosas un poco más especializadas de experiencia de usuario en Academia Mac, ¿cierto? En ese entonces, ya no existe, pero fueron como cursos un poco más puntuales. De ahí empecé a buscar trabajo, necesitaba tener más ingresos, ¿cierto? Y empecé a tener currículum con lo que sabía, me presentaba, ¿cierto? Realmente con lo que sabía. Y hay una startup que en ese entonces se llama Smartbox y me dijo, te necesito, me hicieron pruebas de diseño, estas eran aplicaciones para televisión. Yo nunca en mi vida había diseñado aplicaciones para televisión, estaba trabajando con sitios web. Les dije lo que no sabía, me hicieron ciertas pruebas, ¿cierto? Y quedé. Éramos 4 o 5 personas, esto está por acá, ¿cierto? Tenía el rol como diseñador UI en ese entonces, o UI designer, ¿cierto? Y bueno, aquí en Smartbox estuve casi 4 o 5 años, la empresa pum, creció mucho, vendimos muchos productos, principalmente para aplicaciones de televisión, eh, para Movistar. Vendimos sushi, vendimos pizza, hicimos Twitter que se sincronizaba con lo que tú estabas viendo en el canal, peer-to-peer, hicimos muchas aplicaciones de televisión. Y en ese tiempo cuando yo no sabía nada, así que ¿qué hice? Estudiar, 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 me puse a estudiar mucho sobre patrones de interacción, cosas que ni existían como documentación para diseñar aplicaciones para televisión. Ejemplos súper básicos, distancias que habían dentro del usuario y la pantalla, y eso obviamente repercute en la lectura, por ejemplo, patrones básicos de interacciones para moverse en un teclado con el control remoto, ¿cierto? Así que aquí estudié mucho, 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 me sirvió mucho y sin saberlo, el producto mutó a ser servicio de contenido de streaming y ahí empecé a hacer los primeros sistemas de diseño que yo no sabía en ese momento que eran sistemas de diseño, solamente hicimos una aplicación base que era en base a componentes, ¿cierto? Y la empresa compraba esto, le ponía su logo, su paleta de colores y podíamos lanzar una aplicación en muy poco tiempo de ese producto que vendía Smartbox TV en ese entonces. El equipo creció, me convertí en el líder UI, ¿cierto? Esto, bueno, no pasó de la noche a la mañana, sino que un transcurso de casi 4 años. Y ahí mi carrera empezó como pum, a subir un poquitito, ¿cierto? Estuve ahí como líder, yo creo que uno o 2 años, y me llamó una empresa que se llama Rain Design, creo que ya no se llama así, se mutó con otra empresa y fue con el cargo de Product Designer, diseñador de producto. Era un híbrido entre diseñador UI y un poco más de investigación. Trabajamos para algunas empresas de Chile y el extranjero, y éramos un equipo totalmente remoto. Yo estaba en Chile trabajando, los otros chicos estaban en Estados Unidos y en la India, me parece, y hacíamos aplicaciones nativas, ¿cierto?, de alta calidad en muy poco tiempo. Éramos muy productivos, a pesar de que éramos poquitos, hacíamos aplicaciones para empresas muy grandes. Luego de eso estuve creo que alrededor de 1 o 2 años y me llamó para trabajar Globant, ¿cierto? Con el cargo de Visual Designer. En ese entonces, en Globant se separan los roles de diseñador y UX, que trabajan generalmente como una dupla, ¿cierto? Yo hacía la parte visual, por eso mi cargo era Visual Designer, y ahí estuve trabajando alrededor de 5 años, 4 o 5 años también. Eh, y ahí fue un crecimiento un poco más grande, ¿cierto? Un poco más exponencial, porque tuve contacto con muchas personas. Realmente era una empresa muy, muy grande. En Chile, cuando yo llegué éramos 100, ahora no sé cuántos deben ser 3.000 4.000 personas, ¿cierto? De distintas áreas de tecnología, ¿cierto? De agilidad de negocio, y me pude relacionar con muchas más personas en un equipo más grande. El primer proyecto fue en Banco BCI, donde se estaba haciendo una transformación digital. Y igual, fue una entrevista, me pidieron mi portafolio, ¿cierto? Que es muy importante. Bueno, en todos estos puestos fue muy importante mi portafolio, que me fui construyendo con cosas que había trabajado y con cosas en particular que yo había hecho, ¿cierto? Como experiencia, y probando cosas. Y fue súper bueno porque tuve en un proceso desde cero de transformación digital. Diseñamos la aplicación del banco y específicamente trabajé en el módulo de
transferencia y ahí pude entrevistar muchos usuarios, teníamos laboratorio de neuromarketing, se llamaba creo, donde analizábamos y entrevistábamos personas a muy alto nivel para poder probar, para poder testear la aplicación, ciertos comportamientos, comportamiento emocional, usabilidad, ¿cierto? Y fue muy bueno. Estuve ahí alrededor de 1 o 2 años y también muy ligado al sistema de diseño. Se creó un sistema de diseño, pude participar en la creación de ese sistema de diseño y en ese entonces se trabajaba con Sketch. Era un poco arcaico porque teníamos archivos y nos íbamos compartiendo esos archivos, ¿cierto? Para tener la última versión de ese sistema de diseño o esa librería de componentes. Luego estuve trabajando en la TAM, que también fue un proceso de transformación digital. Y ahí fue súper bueno, también un equipo muy grande, pero participé en el equipo principal que se encargó como de crear la primera experiencia digital en cuanto a experiencia y a diseño, y también la creación del sistema de diseño, donde, pues, bueno, después esto mutó, vino la pandemia, ¿cierto? Justamente en la vino la pandemia, nos fuimos a trabajar todo remoto, no trabajamos presencial, éramos muchas personas, 300, 400 personas trabajando junto con la TAM. También fue muy bueno, siempre un equipo ágil y ligado con tecnología y bueno, sentado al lado de alguien que trabajaba desarrollando. eh, Uno aprende mucho y es súper importante, al menos para mí, estar siempre ligado con personas de tecnología. Más adelante voy a explicar por qué. Luego de Globan, que estuve casi alrededor de 5 años en total, me fui y salté a Consalud, donde trabajé un periodo más corto de tiempo también, principalmente encargado de la homologación y la creación del sistema de diseño, junto con otras tareas de diseño, ¿cierto? En un entorno ágil. Y fue un desafío súper grande porque ellos tenían cierta parte no documentada, tuvimos que entrar a documentar lo que ya estaba, ¿cierto? Lo que estaban construyendo, lo que estaban desarrollando y crear el sistema de diseño, crear un flujo de trabajo, ¿cierto? Y la documentación que se requería. Luego de esto me fui a trabajar bueno, acá tuve unos meses, creo que 4 o 5 meses. Luego de eso me fui a trabajar a FPI con el cargo nuevamente de Product Designer, ¿cierto? Y también con con la misión, por así decirlo, de crear este sistema de diseño también de FPI. FPI es una aplicación de pago, ¿cierto? De holding de Falabella, pero la aplicación en sí no tenía un sistema de diseño y bueno, otra vez tuve que tomar el desafío de crear el sistema de diseño, la estructura, el flujo de trabajo, súper importante, con desarrollo. Entonces creamos todo un flujo de trabajo ligado al diseño en conjunto con el equipo de desarrollo. Y bueno, justamente en ese punto estoy ahora, pero ha sido súper interesante por explorar muchas partes de un proceso de creación de productos, ¿cierto? Como product designer tengo la misión, por así decirlo, de ver un flujo de proyecto desde el comienzo, desde el inicio de una idea, ¿cierto? Hasta la salida de producción. Entonces, súper interesante ver todo el proceso, por así decirlo, de la construcción de un producto digital. Pero esto no lo hice solo, ¿cierto? Como les comenté, no fue a la universidad, nadie me enseñó esto, no he tomado clases particulares, solamente lo he podido hacer y aprender con estudios, ¿cierto? Para mí la palabra estudio es súper importante, como les comenté, tengo una formación súper autodidacta y a medida del tiempo he ido aprendiendo ciertos ciertos conceptos, perdón, y cierto conocimiento que me ha ayudado, ¿cierto?, a ir haciendo como esta curva, esta escala, ¿cierto?, de conocimiento que me ha ido ayudando a progresar en mi carrera y a cambiarme de trabajo también. Eh, Obviamente eso implica muchas cosas más, pero para mí el estudio es la base y ha estado siempre en, en este cambio o en este cambio de rol o en este cambio de misión para mí en cada proyecto en el que he estado. Al comienzo, como le explicaba, estuve estudiando marketing digital, ads, ¿cierto? Facebook Ads en
en ese entonces manejo de SEO, metodologías ágiles, diseño responsive, diseño multiplataforma, como les comentaba el Smartbox, que trabajamos sobre sobre dispositivos móviles y televisión, diseño, interacción, desarrollo mobile. Para mí es súper interesante conocer toda la parte de desarrollo para entender cómo realmente funciona un producto. O sea, cuando yo estoy diseñando, al mismo tiempo estoy pensando, bueno, si yo diseño esto, ¿cómo le va a impactar al desarrollo? ¿Es posible hacerlo o no? ¿De qué forma es posible? Y puedo tener una conversación directa con los chicos de desarrollo para decir, mira, necesito hacer esto, podemos hacerlo así, lo podemos hacer de esta otra forma. Eh, ¿Cuánto demora un servicio, por ejemplo, en responder en la aplicación? ¿Necesitamos hacer este caso o no? ¿Cierto? Entonces el desarrollo móvil, he estudiado Swift, he estudiado diseño en React, por ejemplo, para sitio web y para móvil, eh, robótica, Arduino, diseño de servicios también, construcción de API, muchas cosas que me ayudan a entender cómo es el proceso real de una aplicación, y eso me ha servido también a diseñar mucho mejor. Bueno, sistemas de diseño empecé a estudiar acá, que esto fue como les comentaba, hace como 7 o 8 años. Ahora está un poco más de moda, entre comillas, pero desde ahí empecé a estudiar desarrollo nativo, patrones de diseño, investigación de usuario, entrevistas con usuario, comportamiento de uso, microinteracciones, ¿cierto? A animar, a hacer microanimación en After Effects, por ejemplo, es súper importante, cómo conocer, cómo exportar, cómo implementarlo, ¿cierto? En una aplicación nativa, modelos mentales, cómo reaccionan las personas a cierto estímulo o a cierto elemento dentro de la interfaz, diseño emocional, cómo capturar las emociones, ¿cierto? Para generar más conversión, por ejemplo, o para poder tomar al usuario y llevarlo hasta cierta parte o hasta donde queremos. Eh, Diseño y operaciones, ¿cierto? Cómo gestionar un equipo de diseño, cómo implementar soluciones que van desde el diseño hasta el desarrollo, ¿cierto? Diseño de producto, negocio, marketing. Entonces, ellos estudiando ciertos elementos que están involucrados, tecnología, diseño, negocio, ¿cierto? Cosas más puntuales del diseño, cosas más alejadas, pero que tienen mucho que ver con un proyecto o un producto digital, ¿cierto? Entonces, de todo esto, creo que lo principal, ¿cierto? Ha sido estudio de diseño, de tecnología y de negocio. Para mí son los engranajes que mueven un proyecto, independiente si es un producto digital o no. Siempre va a haber tecnología, lo más probable en un producto, aunque no sea digital, va a haber diseño y va a haber obviamente el negocio. Y esto para mí es súper importante entender, porque para mí no es una competencia, sino que es un ensamble, ¿cierto? Que tiene que funcionar y tenemos que poder comunicar de la forma correcta para que el producto funcione bien, se pueda medir, sea eficiente, sea rentable, obviamente. Tenemos que hacer productos que sean rentables o si no, no hay negocio. Eh, y para mí el dibujo principal es este, diseño, tecnología y negocio, trabajando al mismo tiempo. Y cuando uno entiende esto, va entendiendo esto, todo funciona o todo se hace un poco más sencillo en términos de proceso. Para mí es súper importante trabajar junto con tecnología, junto con negocio, escuchar al usuario, entender qué es lo que necesita el negocio, qué es lo que queremos vender y si realmente esa necesidad existe en el usuario y poder llevarla al negocio. Y poder también conversar sobre eso para cómo potenciar el negocio y que la experiencia del usuario eh, sea la correcta o sea lo más eficiente posible y que genere conversión también, ¿cierto? Y cómo con la tecnología podemos hacer eso mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más global. Entonces, para mí, el equilibrio perfecto para cualquier producto, para cualquier desarrollo digital, está en el primero en el conocimiento, como les comentaba, ¿cierto? Poder explorar toda la área, no solamente algo tan específico, eh, de la experiencia, sino que el conocimiento en general de negocio, de marketing, de desarrollo, que es súper importante. La comunicación. Obviamente el equipo no hay que centrarse solamente, sino que hablar con tu desarrollador, hablar con tu persona de QA que está revisando tus casuísticas, por ejemplo,
hablar con negocio, hablar con los usuarios, ¿cierto? Súper principal, hacer mucho test, mucha entrevista con usuarios, conocer los dolores del usuario dentro de un producto para llevar soluciones que realmente atiendan lo que el usuario necesita. Y la interacción, poder conversar, poder estar viendo lo que está haciendo el otro para entender cómo es el proceso del otro, entender dónde podemos mejorar los procesos, cómo ser más productivos, ¿cierto? Y para mí eso es lo esencial. Ese es el equilibrio al menos que yo he podido encontrar en mi proceso de desarrollo como carrera, en mi proceso de diseñador de experiencia, en mi formación como desarrollador autodidacta también, donde quizás no desarrollo principalmente en los proyectos que estoy, pero el momento de diseñar considero cómo se va a desarrollar la tecnología que se están ocupando, que tienen diferentes limitantes, ¿cierto? Y es súper importante. Entonces, para resumir, ¿cómo puedes lograr esto, cierto? Obviamente, en lo que tú quieras, puedes perfectamente posicionarte en algo más puntual y querer ser research, por ejemplo, solamente investigador, pero obviamente para mí el estudio es lo más importante, independiente de cualquier disciplina, es estudiar, no necesariamente hacer un curso y estar así, sino que estudiar, ver, para mí YouTube hace una fuente de estudio súper importante y en los espacios muertos que estoy en el auto o en el metro, siempre voy estudiando, siempre voy viendo tendencias, siempre voy viendo otras personas que me van ayudando a entender ciertos conceptos sin ser algo que lo dicen y me da un poco de vergüenza quizás preguntar, aunque sería lo correcto preguntar qué es esto. Bueno, hoy lo busco, lo investigo, lo aplico, pregunto y para mí eso es como un poco la clave, ser muy curioso, estudiar lo que más pueda, ¿cierto?, sobre un tema y aplicarlo. Obviamente aplicarlo es la mejor herramienta para equivocarse y aprender. Así que eso, no te desesperes si eres junior, ¿cierto? En muy poco tiempo estudiando, pues ascender, ¿cierto? De tu rol, especializarte, encontrar, ¿cierto? Tu pasión y progresar. Así que eso, muchas gracias por ver este video y que estén muy bien. Chao, chao.